Soy María Esperanza Casulla. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora, un podcast de conversación política de El Diario AR. Hola Andrés, ¿cómo andamos? Hola Mec, bastante bien en Occidente. Bueno, vos estás en Europa, vos estás adentro de Occidente. Yo estando en Argentina es más dudoso. No seas tan humilde. Bueno, la idea para hoy era hacer algunos pensamientos sobre Afganistán. Yo quiero aclarar que, por lo menos yo personalmente no me siento capaz de hablar de lo que pasa de Afganistán. En Afganistán no tengo gran idea de lo que pasa en la política doméstica afgana, pero me parecía interesante que hablemos de cómo está reaccionando Estados Unidos, Europa, en respuesta y como causa también de la crisis afgana. Me parece muy bien y podemos agregar algunas experiencias comparadas de intentos de democratización desde afuera, para ver si este es un caso único o un patrón. La verdad es que la primera reflexión que se me ocurre que es una reflexión un tanto personal. Yo estuve viviendo en Estados Unidos haciendo mi doctorado en Washington, D.C., en una universidad en Georgetown que está muy conectada con el establishment de política exterior norteamericana. Varios de los profesores trabajaron en diversas administraciones de diversos gobiernos. Empecé en el 2003, 3 meses después de la invasión de Norteamérica a Irak, y realmente cuando uno compara lo que eran los debates y lo que eran de alguna manera las aspiraciones del gobierno de Bush en ese momento, con lo que terminó siendo 20 años después, es realmente llamativo, ¿no? Ninguno de los objetivos que se plantearon en ese momento se cumplieron. Irak no se controló, Afganistán no se controló. La idea de que Estados Unidos iba a mostrar un dominio imperial, como decían en ese momento los teóricos neocons, parece estar demostrando justamente lo contrario, que es lo que suele suceder. Y bueno, ellos argumentan que un objetivo consiguieron. Eliminaron a Al-Qaeda, porque el argumento que dieron para invadir Afganistán, no Irak, porque ahí el argumento fue otro, fue que servía como soporte, plataforma de actuación y planificación, que desde ahí se habían diseñado los ataques a las Torres Gemelas. Y hoy Al-Qaeda, si está muy debilitado, y Bin Laden no está más. Pero si eso es todo lo que consiguieron con los billones de dólares, las muertes norteamericanas y los 20 años de esfuerzo, si eso es todo lo que pueden mostrar, es muy pobre y es muy difícil esconder el fracaso. Y el fracaso lo podemos ver de dos maneras. Algunos creen que no lograron democratizar. Otros pensarían no lograron construir capacidades estatales. Y me interesa profundizar sobre esto, que son temas que vos también trabajás, porque a veces funciona, o mejor dicho, a veces funcionó. Hay ejemplos históricos en los cuales una intervención extranjera produce democracia. Pienso en Alemania y en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿qué había en Alemania y en Japón después de la Segunda Guerra Mundial que no había ahora en Afganistán y en Irak? Y creo que hay dos respuestas. La cultural, que es secularización, la división entre la ley religiosa y la ley civil, y capacidades estatales. En Irak alguna capacidad estatal había, pero es capacidad despótica, no infraestructural, es la capacidad del tirano, del sultán, no de la burocracia. Así que, ¿es la cultura o es el Estado? ¿Es Durkheim o es Weber? Bueno, también es el tipo de intervención, se me ocurre, ¿no? La verdad es que también no son mis temas específicos, pero me da la sensación, leyendo lo que uno ha leído sobre lo que hizo Estados Unidos, o no solo Estados Unidos, sino los aliados, en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, esa intervención en sí fue completamente diferente a lo que hicieron en Irak y en Afganistán. Justamente lo que uno ve es que el tipo de intervención que hicieron las potencias que ganaron la Segunda Guerra después de la Segunda Guerra fue muy planificada en el sentido de ser, no sé cuál es el término correcto que usaría, pero ser más constructiva. Se puso mucho dinero, se respetaron un montón de estructuras políticas, se respetaron en Japón, la sociedad civil, partidos preexistentes. No fue el tipo de intervención imperial verdaderamente que uno vio, por lo menos en Irak. Interesante. Mira, para ordenarnos,
Estamos tratando de explicar el fracaso de la intervención extranjera en Afganistán y en Irak. Vos ponés sobre todo la carga de la culpa en el interventor, que habría hecho las cosas bien en Japón y en Alemania y no en Afganistán y en Irak. Y yo me pregunto, y lo dejo como cuestionamiento, como duda, si no hay causalidad por parte de la sociedad en la que se interviene también, porque Japón y Alemania eran distintos. Hoy nos resulta fácil pensar que los Estados Unidos fueron civilizados en Alemania y en Japón, pero a Japón le exigieron al emperador que se declare no descendiente de Dios y que firme la capitulación y la nueva constitución a bordo de un portaaviones norteamericano. Y a Alemania la partieron en 4, después permitieron que se junten 3 pedazos y demoran varias décadas hasta juntar el 4.º pedazo. Así que en el momento se veía de otra manera. Y sin embargo ahí los japoneses y los alemanes aceptaron la intervención. En este caso hubo rechazo. Y la cuestión es, ¿hubo rechazo porque fue mal implementada? ¿Es culpa de Estados Unidos y Occidente? ¿O es la resistencia cultural por la falta de capacidad estatal de estas sociedades asiáticas? Capaz que son las dos. No es necesariamente excluyente. De lo que no quedan dudas es de que Estados Unidos no entiende nada. Porque las declaraciones de Biden el mes anterior diciendo no, esto no es inevitable, podemos aguantar, hay un gran ejército, lo que invertimos va a servir. Un mes demoraron en caerse como castillo de naipes todo lo que habían construido. La otra pregunta que se me ocurre a mí, y vos estás mejor capacitado para contestarla que yo, es ¿qué hace Europa en este contexto, no? Porque queda claro de que esta no es una crisis, como decía Colin Powell, el que lo rompe es el dueño, ¿no? Sí. No es dueña de esta crisis, pero sí hay que recordar que un montón de países europeos mandaron fuerzas a Afganistán en el 2001, un compromiso que después se fue de alguna manera erosionando y quedó como algo solamente norteamericano, pero aparece como muy pasiva o muy remota en esta circunstancia. Tal vez le conviene, no lo sé, pero muy retirada. Sí, lo que decís es correctísimo. Y no solamente Europa, las Naciones Unidas validaron el ataque a Afganistán. No así a Irak, que estuvo siempre en discusión. ¿Y qué es lo que pasa en Europa? Bueno, en agosto cierra. Acá estamos en las vacaciones más profundas. Y ayer conversaba con alguien que justamente me decía esto. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en otro mes que no fuera agosto? Y mi respuesta es, probablemente los talibanes hubieran demorado 2 horas más en tomar Kabul. Porque Europa es una impotencia militar. Y en algunos casos parece también una impotencia civil. Están discutiendo ahora si van a aceptar refugiados. ¿Cómo no van a aceptar refugiados? Si ellos provocaron el desastre, generaron las expectativas y alimentaron durante 20 años a personas, entrenándolas para que vivan en un, digamos, ambiente civilizado, nos gustaría llamar nosotros, occidental, en el que las mujeres no tienen que ser lapidadas simplemente porque a los hombres no les parece bien cómo se visten. Europa tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad, fíjate, es aceptar refugiados, porque capacidad de intervención nula. Y tuvieron un gran debate porque el canciller de Europa, de la Unión Europea, Josep Borrell, un catalán que es también argentino, dijo que iban a conversar con los talibán, que los iban a reconocer de hecho. Y en el Parlamento Europeo surgió una protesta. ¿Cómo es esto, a reconocer de hecho y no de derecho? Él dice, si tenemos que conseguir un acuerdo para que permitan que sigamos utilizando el aeropuerto para evacuar, tenemos que hablar con los que tienen el poder real. De hecho, esta actitud, que en su caso es descarnada, realpolitik, en otros casos es hipócrita, es la que usan con Maduro y con Guaidó. Varios países de la Unión Europea reconocieron a Guaidó en Venezuela, pero seguían negociando con Maduro, porque es el que tiene el poder real. Y hoy Europa está haciendo eso, tiene el discurso moralista, pero no acepta por ahora muchos refugiados, Alemania era una excepción, y mientras tanto conversa para las pequeñas cosas con los talibanes. Todo en uno, y ninguna funciona muy bien. Sí, la verdad es que en los últimos 20 años a mí me da la sensación, es algo que yo todo el tiempo discutía justamente cuando estaba en Georgetown con mis compañeros, que es que el tipo de intervenciones imperiales o con resabios, en muchos casos coloniales de Estados Unidos, de las potencias, generaban incentivos que eran los contrarios que se buscaban. Es decir, se generaban más incentivos, por ejemplo, para desarrollar programas nucleares, ¿no? Porque en definitiva, claro, los países que Irán, bueno, hoy tiene todos los incentivos para intentar es más, Irán aceptó participar en un programa en donde renunciaba a su programa militar nuclear y ese programa
Trump de un día para el otro lo eliminó, ese tratado. Entonces, ¿cuáles son, si vos sos un país de ingresos medios que sentís que podés llegar a estar amenazado por Estados Unidos, hoy tenés más incentivos para desarrollar un programa nuclear, no menos incentivos? Lo mismo con Afganistán. Las personas que colaboraron con Estados Unidos hoy están en peligro. Entonces, ¿cuáles son los incentivos? Se generan menos incentivos para ese tipo de colaboración, no más incentivos, ¿no? Es probable que no puedan ni siquiera ser refugiados. Así es. La próxima vez que Estados Unidos intervenga en algún país, ¿quién va a colaborar? Si sabes que dentro de unos años va a estar expuesto a la revancha del adversario. Pero esto dicho, y sin que quepa ninguna duda de que estos 20 años de intervención fueron un fracaso, creo que la política que asumió Trump y continuó Biden podría llegar a ser geopolíticamente correcta, porque Afganistán no es una zona de prioridad para la seguridad de los Estados Unidos. Y sí es un factor de inestabilidad en una región en la cual está lleno de enemigos de Estados Unidos, empezando por China y por Irán. Así que si revienta todo en Afganistán, a partir de ahora, para Estados Unidos es bueno, no malo. Estoy siendo cínico, pero creo que así es como piensan los que definen, los que toman estas decisiones geopolíticas también. Con un ojo en la política doméstica, evitar más muertos y evitar gastar más plata, y un ojo en China, que es lo que cuenta. A partir de ahora, China, que es limítrofe con Afganistán, tiene que cuidarse que sus musulmanes, sus uigures, no empiecen a hacer alianzas con los talibanes. Por lo tanto, sí, en el mediano plazo, esto que fue un desastre para Estados Unidos puede llegar a tornarse bueno. No la intervención, sino la retirada. A mí me da la sensación de que realmente ingresa más incertidumbre, más entropía en el sistema, ¿no? Un sistema internacional que ya tiene un montón de factores de incertidumbre, cambio climático, COVID. Me da la sensación de que así como hoy miramos hace 20 años y vivimos en un mundo que no era el que ninguno de los que en ese momento tomaban decisiones planificaron, dentro de 20 años, si tenemos la suerte de seguir estando acá, vamos a mirar hacia atrás y es probable que el mundo en el que estemos viviendo no sea en el que hoy planifica ninguno de los que están planificando. Yo voy a hacer todo lo posible para estar. Así que si te parece, nos encontramos a esta hora y nos miramos para atrás a ver qué es lo que pasó mientras tanto. Bueno, un gran abrazo, Andrés. Hasta luego. Otro para vos, Meg. Chao.